Bien, y efectivamente hablar de educación nos toca ahora en este momento. Estamos obviamente en este primer día de esta segunda semana, 72 horas de paro en la educación pública, lo que tiene que ver provincial. Ya está en contacto con nosotros la diputada nacional Clara García. Diputada, agradecerle por estar allí y bueno, ayudarnos a entender este nudo gordiano, este cuello de botella que tenemos en este momento, que no podemos salir adelante. Los chicos deben estar sí o sí en la escuela y una crisis en la educación pública en nuestra provincia. Bienvenida, diputada, un gusto. Hola, ¿qué tal, Mario? Un gusto saludarlos y efectivamente es tal como introducías el tema. Santa Fe está viviendo una tragedia educativa donde llevamos en este año 2022 22 días sin clase, es decir, prácticamente un mes en los cuales los chicos, las niñas, los niños, los adolescentes santafesinos o están en sus casas con una evidente crisis familiar porque la mamá trabaja, el papá trabaja, o están directamente en la calle. Yo creo que esto es no tener sensibilidad, no comprometerse con la educación, no haber aprovechado, Mario, los 2 años de la pandemia para haber invertido en infraestructura escolar, en que las escuelas tuvieran gas, en que estuvieran mejor preparadas, en charlar con los maestros y maestras para formar un proceso educativo adecuado a las nuevas tecnologías, a la nueva realidad que nos quedó después de la pandemia. Y esa falta de diálogo es la que hoy vemos estallar en una paritaria en la cual el gobierno no solo estiró la cuerda sin respetar la inflación, como ha comido los salarios, sino sin respetar siquiera diálogo alguno con el cuerpo docente. Bien, diputada, según su mirada, digo, vamos a continuar con este conflicto, esta es la última semana, ya no da para más, deberá haber una conciliación obligatoria, no sé cómo instrumentarlo, ¿no? De lo jurídico laboral. Sí, justamente desde la Cámara de Diputadas y Diputados se citó al ministro de Trabajo Pucineri, a la ministra de Educación Cantero, para que den cuenta de esta tragedia y de esta actitud obcecada. Miren, a mediados de agosto, a principios, cuando este conflicto comenzó, extraoficialmente se dijo, el gobernador dio la orden que hasta septiembre no se sientan. Y era cierto, y ha pasado todo agosto y Claro. todo septiembre, con lo cual creo que el diálogo tiene puentes muy rotos y además esta actitud de apretar a los trabajadores descontando los días de paro, creo que genera un muy mal clima para el diálogo. De todas maneras, ojalá esa mesa de negociación, esa mesa de acuerdo, encuentre una salida por los chicos, por los docentes, por la falta de Santa Fe. Bien, diputada, digo, Santa Fe tiene el dinero, el gobernador tiene el dinero para hacerle frente a este aumento. Digo, hay un cruce por el Sin tema de los... duda, Claro. sin duda, ustedes saben que nosotros, bueno, por nuestro perfil, por la experiencia de nuestros equipos técnicos, seguimos el día a día de los números de la provincia, el último informe del Banco Central, porque ni siquiera es, digo, alguien que nos pasa información, sino que uno entra Claro. a la página web del Banco Central y las cuentas consolidadas de la provincia de Santa Fe dan 83 mil millones. Yo sé que es una cifra tan, pero tan grande que cuesta tener dimensión, pero para que ustedes más o menos lo evalúen, es como si tuviera guardado 4 meses de sueldo. Claro. Obviamente, sin que, digamos, con una gran pérdida de valor y con una gran pérdida de oportunidad, porque la finalidad de un gobierno no es guardar la plata en el banco, porque no es de, esa plata no es ni de Perotti ni de su ministro de Uh -huh, Economía, uh -huh. es tuya, Mario, es de la gente que escucha, que paga el inmobiliario, que paga ingreso bruto, para que un ministro esté cómodo sentado arriba de la plata y para que no haya esta sensibilidad de que te duela que los chicos no estén en la escuela y que los docentes estén penando por un pesito para tener un salario digno. Bien. Por otro lado, veíamos otros gremios que aceptaron esta propuesta también, diputada.
Sí, es cierto, bueno, es fruto de la vida democrática de cada gremio Sí, y, en fin, cada uno ve a dónde le ajusta más el zapato, pero sinceramente retomo lo que te decía antes sí, respecto a, yo siento que esto es como la gota que rebalsó el vaso, que hubo un diálogo quebrado, un diálogo de incumplimientos, un diálogo de promesas que no llegaron a buen puerto y entonces las bases también, ¿no? En una decisión que tienen que leer el gobierno y también las autoridades de los gremios, bueno, las bases mayoritariamente dijeron que no. claro. ¿Cómo recuperar los días perdidos también, ¿no? Porque impacta en lo más vulnerable, lo público, es decir, cómo recuperar todo esto en lo pedagógico, ¿no? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se necesita inexorablemente del acompañamiento del docente. Sí, es difícil porque se ha roto el proceso de enseñanza-aprendizaje y veníamos de tener muy lesionada la relación humana entre los chicos, entre sí y con las docentes o con los directivos, porque la pandemia hizo que, digo, nos costó mucho a los adultos, imagínense a los niños en esa necesidad de compartir, de jugar, de reír, de empujarse, en fin, de tener una vida Claro. normal, de lo que son las infancias, ¿no? Y ahora, encima sin clase, digo, tenemos mamás que te dicen, mira, mi hijo se levanta y me pregunta, ¿hoy voy a la escuela o no voy a la escuela? Y ni hablemos de las familias vulnerables que perdieron en la pandemia fundamentalmente el comedor escolar, que le Claro, daba claro. a muchos niños muy humildes una comida caliente y nutritiva. Eso también se perdió, o sea, yo creo que lo que nos deja esto como saldo, lo he dicho al comienzo, es realmente una tragedia educativa. ¿Qué se avisora, digo, en los próximos días, diputada? Ojalá Sí, el diálogo se retome. Sí, ojalá el diálogo se retome, sin duda que el gobierno no descuente los días de paro y que rápidamente encuentre puentes, encuentre canales, como todo conflicto humano, ¿no? Me parece que tiene que ver con la vocación de escucha al otro, de que te importe, de demostrar gestos reales y contundentes de vocación de llegar a un acuerdo. bien. Diputada, queremos agradecerle por este tiempo. Si queda algo más para agregar desde ya, sabemos que la vorágine legislativa es constante, desde Santa Fe a Buenos Aires. Bueno, digo, entre esto también estando atento a todos los temas, por allí economía, seguridad e inseguridad también, temas transversales a todos, ¿no? Sí, la verdad que Santa Fe es un polvorín, porque entre las dificultades del campo y de la agroindustria, porque con el tema de los dólares no les dejan liquidar o no les dejan comprar en el exterior los bienes que necesitan, vemos una honda preocupación en nuestro sistema productivo y ni que hablar del tema inseguridad. Ustedes están aquí, somos parte de un gran río que la está pasando muy mal ante el silencio, la falta de planes, la falta de inversión de este gobierno que mira para otro lado. Ya no sabemos para cuál lado, porque en la educación mira para otro lado, en la seguridad mira para otro lado, en las dificultades de la producción mira para otro lado. En fin, nada, tengamos esperanza, miremos para el 2023. Por estar allí, diputada, muy amable, ¿eh? Gracias, muchas Bien. gracias, un cariño. Allí pasaba la diputada nacional Clara García analizando esta realidad, bien como dice nuestro graf, ¿no? Una crisis en la educación pública a nivel provincial, lamentable, ¿no? Triste, que nos toma obviamente en esta segunda semana con los chicos en casa, lamentablemente, y el proceso sigue retrasando, ¿no? Decía la diputada que dinero hay, alrededor de 83.000 millones de pesos tiene la provincia, recién lo decía la diputada Clara García, por los estudios que ellos van llevando, lo que tiene ahora en los saberes la provincia para hacerle frente, qué sé yo, al problema de sueldos, al problema tal vez de las escuelas, ¿no? Una situación con una dualidad que nos pone en una crítica, ¿no? O en un cruce entre dos miradas hoy en la educación pública a nivel provincial.